Estaba sola en el hospital con mi esposo en sus últimos días. Las demás habitaciones estaban ocupadas, pero la noticia que recibí me destrozó por completo. Hola a todos. El pitido del monitor cardíaco se había convertido en mi propio latido durante 7 días. Permanecía sentada en esa incómoda silla de vinilo junto a la cama de Carlton, observando cómo su pecho subía y bajaba con una precisión mecánica. La habitación 314 se había convertido en mi mundo, el lugar más solitario de la Tierra. Al final del pasillo, la habitación 312 estaba llena de vida. Se escuchaban risas de niños mezcladas con conversaciones adultas, el roce de los arreglos florales siendo movidos, sillas arrastradas para dar lugar a más familiares. Ayer conté 12 personas reunidas allí, celebrando que el patriarca de la familia había abierto los ojos por primera vez en una semana. Nuestra habitación, en cambio, se mantenía en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido constante de las máquinas que mantenían con vida a mi esposo. Me llamo Everly y tengo 69 años. Carlton, mi esposo, tiene 71, aunque el hombre que yace frente a mí parece mucho mayor. Sus manos, que alguna vez fueron fuertes y firmes, ahora lucen translúcidas y frágiles. Hemos estado casados durante 47 años, y jamás imaginé tener que enfrentar sus últimos días completamente sola. El Dr. Ross apareció en la puerta. Su expresión era amable, pero seria. Era más joven que mi hijo Mark, probablemente tendría poco más de 40 años. Sus ojos, cargados de bondad, ya habían comunicado demasiadas malas noticias. Señora Patterson, ¿cómo se encuentra? Intenté esbozar una sonrisa que se sintió más como una mueca. Estoy bien, doctor. ¿Ha habido algún cambio? Él entró en la habitación y cerró la puerta con suavidad. Me temo que no. Sus signos vitales se mantienen estables, pero... Hizo una pausa, buscando con cuidado las palabras. ¿Ha podido contactar a su familia? La pregunta me golpeó como una bofetada, a pesar de que la esperaba. El doctor ya me lo había preguntado 3 días antes, y también el día anterior. Cada vez le ofrecía la misma mentira. Ellos vienen, susurré, apenas audible. Viven lejos. El Dr. Bass asintió, aunque pude ver la preocupación reflejada en su mirada. Llevaba 2 semanas siendo el médico principal de Carlton, desde que el derrame cerebral nos obligó a correr a emergencias. Había notado el registro de visitas vacío frente a nuestra puerta, la ausencia de flores, la falta de tarjetas de recuperación en el alféizar de la ventana. Señora Patterson, dijo con dulzura, ¿hay alguien a quien pueda llamar por usted? ¿Algún amigo, quizás? No debería atravesar esto sola. La calidez en su voz casi me quebró. Casi. Pero con los años había aprendido a tragar el dolor, a mantener mi dignidad incluso cuando todo a mi alrededor se desmoronaba. Gracias, Dr. Ross. Pero me las arreglo bien. Se quedó unos segundos más, claramente queriendo decir algo más, luego asintió con cortesía. Volveré a revisarlo en unas horas. Por favor, llame a las enfermeras si necesita cualquier cosa. Cuando se fue, me dejé caer nuevamente en esa silla horrible y contemplé el rostro tranquilo de Carlton. Incluso inconsciente, incluso agonizante, parecía estar esperando algo o a alguien. La verdad era que se había intentado contactar a nuestros hijos. Mark vivía en Seattle con su esposa Jennifer y sus 2 hijos adolescentes. Era ejecutivo en una empresa tecnológica, justo el tipo de éxito que Carlton y yo siempre soñamos que nuestro hijo alcanzara. Sandra vivía en Phoenix con su esposo Derek y sus 3 hijos. Administraba una boutique de lujo y residía en una de esas urbanizaciones cerradas exclusivas. Llamé a Mark primero, la mañana después del derrame cerebral de Carlton. Hola. Respondió con voz apurada e impaciente. Mark, soy mamá. Tu padre está en el hospital. Ha sufrido un derrame cerebral. Hubo una larga pausa. ¿Qué tan grave es? Grave. Los médicos no están seguros de si despertará. Creo que deberías venir. Otra pausa, aún más larga. Mamá, estoy en medio de un proyecto muy importante en el trabajo. ¿Puedes mantenerme informado? Llámame si la situación se vuelve realmente seria. Llámame si se vuelve realmente seria, como si ver a su padre debatiéndose entre la vida y la muerte no lo fuera ya. La respuesta de Sandra fue incluso peor. Mamá, no puedo dejar todo así como así. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un vuelo de última hora? Además, papá es fuerte. Superará esto. Eso fue hace 5 días. Ninguno de los dos ha vuelto a llamar para preguntar. Observé la habitación estéril,
Las paredes blancas, la única ventana que daba al aparcamiento, la silla vacía que debería haber ocupado alguno de nuestros hijos. En la habitación 312, alguien cantaba feliz cumpleaños desafinadamente y todos reían. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue que Carlton y yo, después de dedicar nuestras vidas a criar a Mark y Sandra, terminamos tan completamente solos? Tomé la mano de Carlton, con cuidado de no alterar la línea intravenosa. Su piel estaba fría, pero aún podía sentir los callos formados por 40 años de trabajo en la construcción. Estas manos habían construido nuestra primera casa, enseñado a Mark a lanzar una pelota, trenzado el cabello de Sandra cuando era niña. Estoy aquí, cariño, susurré. Estoy justo aquí. Las máquinas seguían emitiendo su pitido rítmico, únicos testigos de nuestra vigilia. Afuera, la vida seguía su curso. Las familias se reencontraban, se celebraban pequeñas victorias, los niños llevaban tarjetas hechas a mano a sus abuelos. Pero en la habitación 314, solo estábamos Carlton, yo y la certeza creciente de que enfrentaríamos lo que viniera, tal como lo hacíamos ahora, juntos, pero absolutamente solos. Cuando cayó la noche y terminaron las horas de visita, me preparé para otra noche más en esa silla. Las enfermeras me habían ofrecido una camilla, pero no podía dormir. ¿Y si Carlton despertaba? ¿Y si me necesitaba? ¿Y si estas eran nuestras últimas horas juntos y me las perdía por estar dormida? Así que permanecí despierta, sosteniendo su mano, y traté de no pensar en las sillas vacías que nos rodeaban mientras lo miraba respirar. Mi mente volvió al momento en que todo cambió. Fue hace 11 años, y Carlton acababa de cumplir 60. Había trabajado en la construcción para Brannan & Associates durante 23 años, empezando como obrero y ascendiendo hasta convertirse en supervisor de obra. Estaba orgulloso de ese trabajo, orgulloso de las casas y edificios que permanecían en pie como testimonio de su esfuerzo. Pero luego la economía colapsó y todo se vino abajo. Recuerdo la mañana en que volvió a casa más temprano de lo habitual, con el rostro gris de la conmoción. Lo habían despedido junto con la mitad del equipo. A los 60 años, con una espalda deteriorada y las manos gastadas tras décadas de trabajo manual, Carlton se encontró de pronto compitiendo por empleos con hombres que tenían la mitad de su edad. Es temporal, repetía durante esas primeras semanas. La construcción siempre se recupera. Pero pasaron los meses, y las llamadas nunca llegaron. La confianza de Carlton empezó a desmoronarse, como mortero bajo la lluvia. Salía de casa cada mañana vestido con su mejor ropa, armado con currículums y determinación, solo para volver cada tarde un poco más derrotado. Fue entonces cuando Mark empezó a alejarse. Mi hijo siempre había sido ambicioso, impulsado por un deseo de éxito que ni Carlton ni yo habíamos tenido. Se había licenciado en administración de empresas, consiguió un buen trabajo en Seattle y se casó con Jennifer, que provenía de una familia adinerada. Cuando Carlton perdió su empleo, creo que Mark lo vivió como una vergüenza personal. Nunca olvidaré la cena de acción de gracias de ese año. Mark y Jennifer habían viajado con los niños, y Carlton estaba tan emocionado de verlos. Ya llevaba 8 meses desempleado, pero aún tenía esperanza, aún intentaba proyectar fortaleza. Papá, dijo Mark durante la cena, con un tono casual pero punzante, ¿alguna novedad con la búsqueda de trabajo? Carlton se enderezó en su silla. Tengo algunos contactos. Entrevista la semana que viene con una empresa de jardinería. ¿Jardinería? Repitió Mark, con un dejo de desprecio que incomodó a todos. ¿No es eso un paso atrás? El trabajo es trabajo, hijo, respondió Carlton en voz baja. Mark negó con la cabeza. No entiendo cómo permitiste que esto pasara. ¿No viste las señales? ¿No te preparaste? La mesa quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de comer. El rostro de Carlton se sonrojó, pero no de rabia, sino de vergüenza. Mark, empecé a decir, pero Carlton me puso la mano en el brazo. Tu padre trabajó duro durante 23 años, dije igualmente. Él no eligió que lo despidieran. La esposa de Mark, Jennifer, que normalmente se mantenía al margen de las discusiones familiares, decidió intervenir en ese momento. Tal vez sea una oportunidad para empezar de nuevo. Hay muchas opciones para personas de la edad de Carlton. Walmart siempre necesita recepcionistas. Sus palabras flotaron en el aire como veneno. Carlton se excusó de la mesa, y lo encontré más tarde en el garaje, sentado en su banco de trabajo, con la cabeza entre las manos. Después de aquel día de acción de gracias, las visitas de Mark se hicieron menos frecuentes. Sus llamadas se volvieron más cortas y superficiales. Cuando Carlton finalmente encontró trabajo 6 meses después,
haciendo tareas de mantenimiento para el distrito escolar. Mark apenas lo reconoció. El nuevo empleo pagaba la mitad de lo que ganaba en la construcción, pero Carlton estaba agradecido de volver a trabajar. La reacción de Sandra fue distinta, pero igual de dolorosa. Mientras que Mark se alejó por vergüenza, Sandra lo hizo por decepción. Se había acostumbrado a un estilo de vida determinado después de casarse con Derek, que trabajaba en bienes raíces y le iba bien. Vivía en una hermosa casa con piscina, conducía una camioneta de lujo y enviaba a sus hijos a escuelas privadas. En algún punto del camino, comenzó a esperar ese mismo nivel de comodidad de todos los que la rodeaban. «Mamá, ¿por qué no se mudan a un lugar más pequeño?», me sugirió durante una de sus visitas, cada vez más escasas. «Esa casa es muy grande para solo ustedes dos. Y claramente papá ya no gana lo mismo que antes». La casa de la que hablaba era la que Carlton había construido con sus propias manos, cuando Mark tenía 5 años y Sandra 3. Cada tabla, cada clavo, cada centímetro de panel de yeso representaba su amor por nuestra familia. La idea de dejarla lo devastaba. «Estamos manejándonos bien», le respondí. Sandra echó un vistazo a nuestra modesta sala de estar, con un desdén apenas disimulado. «¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron las alfombras o renovaron la cocina?» «Mamá, están viviendo como gente pobre». «Gente pobre». Como si haber pasado por momentos difíciles nos hiciera menos de lo que éramos antes. El verdadero punto de quiebre llegó 2 años después, cuando Sandra llamó para pedir dinero. Su tercer hijo acababa de nacer y el negocio de Derek atravesaba una mala racha. Necesitaban $5,000 para cubrir algunos gastos médicos y ponerse al día con la hipoteca. Carlton no lo dudó. Retiró parte de su pequeño fondo de jubilación y le envió el dinero, aunque eso significara que pasaríamos meses comiendo arroz y frijoles. Sandra nunca lo devolvió. Peor aún, ni siquiera reconoció el sacrificio que él hizo por ella. Cuando el negocio de Derek se recuperó 6 meses más tarde y se fueron de vacaciones a Hawái, publicando fotos en todas sus redes sociales, Carlton no dijo ni una palabra. Pero vi el dolor en sus ojos. Desde entonces, la distancia entre nosotros y nuestros hijos se convirtió en un abismo. Las visitas de Mark se redujeron a una vez al año, en Navidad, y aún así se notaba ansioso por marcharse. Sandra llamaba de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba algo. Pero sus visitas cesaron por completo. Carlton comenzó a culparse a sí mismo. «Les fallé», solía decir en sus momentos más oscuros. Se suponía que debía proveer para mi familia y ni siquiera pude mantener un trabajo. «No le fallaste a nadie», le decía yo. «Les diste todo lo que tenías». Pero, en el fondo, me preguntaba si tenía razón. ¿Acaso habíamos criado hijos que valoraban más el éxito que la lealtad? ¿Que solo veían el valor de su padre en función de su salario? Sentada ahora en esa habitación de hospital, me di cuenta de que Carlton había pasado los últimos 11 años de su vida tratando de recuperar su respeto. Había trabajado horas extra en el distrito escolar, aceptado empleos los fines de semana, todo para demostrar que no era el fracaso que ellos parecían creer. Y, al final, nada de eso importó. Cuando más los necesitó, cuando luchaba por su vida en una habitación estéril del hospital, estaban demasiado ocupados, demasiado lejos, demasiado avergonzados para estar allí. La ironía no se me escapaba. Carlton había construido casas que durarían generaciones. Había criado hijos que alcanzaron el éxito con el que siempre soñó, para ellos. Pero cuando sus propios cimientos se desmoronaron, cuando sus propias paredes comenzaron a derrumbarse, no quedó nadie para ayudarle a reconstruir. Excepto yo. Siempre estaba yo. Apreté su mano con más fuerza, sintiendo el anillo de bodas que nunca se había quitado en 47 años. «Sigo aquí, Carlton», susurré. «Siempre estaré aquí». Pero mientras las máquinas continuaban su silenciosa vigilia, no podía evitar la sensación de que pronto, ni siquiera yo sería suficiente. El final llegó un martes por la mañana, silencioso e intrascendente, mientras el amanecer iluminaba el estacionamiento del hospital. Me había quedado dormida sujetando la mano de Carlton, alrededor de las 4 de la mañana, con la cabeza apoyada en el borde de su cama. El cambio en el ritmo de las máquinas me despertó. El Dr. Ross llegó en cuestión de minutos, acompañado por 2 enfermeras cuyos rostros ya me eran familiares después de tantos días. Se movían con una eficiencia ensayada, revisando monitores, ajustando equipos, pero pude ver en sus ojos lo que ya sabían. «Señora Patterson», dijo el Dr. Ross con dulzura, colocando su mano sobre mi hombro. «Lo siento mucho». Asentí, incapaz de hablar. De alguna forma, sabía que este momento llegaría,
Pero la certeza de su muerte aún me golpeó como un puñetazo físico. Carlton se había ido. Después de 47 años de matrimonio, estaba verdaderamente sola. La siguiente hora transcurrió entre papeleo y conversaciones en voz baja. Las enfermeras fueron amables, me dieron tiempo para despedirme, para sentarme una última vez junto al rostro sereno de Carlton. Se veía más joven, como si las arrugas de la preocupación y el dolor se hubieran desvanecido por fin. Mientras recogía mis pocas pertenencias, el Dr. Voss se acercó con un sobremanila en las manos. Su esposo me pidió que le entregara esto, dijo en voz baja. Me lo dio hace 3 días, cuando aún estaba consciente. Me hizo prometer que solo se lo daría después de que todo hubiera terminado. Mis manos temblaban al recibir el sobre. Era más pesado de lo que esperaba, y podía sentir algo pequeño y metálico dentro, junto a lo que parecían papeles doblados. Fue muy específico respecto a cuándo debía recibirlo, añadió el doctor. Pensó que era importante que lo leyera sola. Le agradecí y salí al estacionamiento, abrazando el sobre contra mi pecho. La luz del sol matutino me pareció demasiado brillante, el mundo demasiado ruidoso y lleno de vida para un día en el que mi esposo acababa de morir. Me senté en el coche durante un largo rato, antes de encontrar el valor para abrir su último mensaje para mí. Dentro había una pequeña llave de latón y una carta escrita con la letra cuidada de Carlton. Mi queridísima Everly. Si estás leyendo esto, entonces ya no estoy y estás enfrentando la parte más difícil sola. Lo siento por eso. Lo siento por muchas cosas. Pero, sobre todo, lo siento porque nuestros hijos no estuvieron allí cuando más los necesitaste. Necesito que vayas a casa y entres en el armario de nuestro dormitorio. Detrás de mis viejas botas de trabajo encontrarás nuestra caja de seguridad. La llave está en este sobre. He dejado algo allí para ti. Algo en lo que he estado trabajando durante años. Pero antes de abrir esa caja, quiero que sepas que amarte fue el mayor privilegio de mi vida. Incluso cuando todo lo demás se derrumbaba. Incluso cuando sentía que había fallado a todos los que me importaban. Tú nunca dejaste de creer en mí. Nunca dejaste de estar a mi lado. La contraseña de la caja es el día en que nos conocimos, 15 de octubre de 1975. ¿Lo recuerdas? Llevabas ese vestido azul y te reíste de mi tonto chiste sobre el clima. Ese día supe que me iba a casar contigo. Aunque me tomó 3 meses reunir el valor para invitarte a salir. Te amo, Everly. Siempre te he amado. Y donde sea que esté ahora, siempre lo haré. Para siempre tuyo. Carlton. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Podía escuchar su voz en cada palabra, podía imaginarlo escribiendo esa carta en secreto, sabiendo que tal vez no sobreviviría para decirme esas cosas en persona. El trayecto de regreso a casa se sentía irreal. Todo lucía igual, las mismas calles, las mismas casas, el mismo roble en nuestro jardín delantero que Carlton había plantado cuando nació Mark. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Nuestra casa se sentía increíblemente vacía. 47 años de vida compartida resonaban en cada habitación, pero ahora solo quedaban ecos. Me preparé una taza de café con las manos temblorosas y me senté en nuestra mesa de cocina, mirando la pequeña llave de latón. Cuando finalmente reuní el valor para ir a nuestro dormitorio, descubrí que Carlton había sido más reservado de lo que yo imaginaba. Detrás de sus viejas botas de trabajo, exactamente donde había dicho, encontré una pequeña caja fuerte ignífuga que nunca antes había visto. El candado digital parpadeaba pacientemente, esperando la fecha que había cambiado nuestras vidas, 10-15-75. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había más dinero del que esperaba, varios miles de dólares en efectivo, junto con el collar de perlas de mi abuela que creía perdido desde hacía años, y algunas otras piezas de joyería que no veía desde que las habíamos escondido por seguridad. Pero lo que me dejó sin aliento fue el diario encuadernado en cuero que yacía encima de todo. Mi nombre estaba escrito en la portada con la letra de Carlton, y debajo decía, lo que ellos nunca supieron. Con los dedos temblorosos abrí la primera página. 3 de enero de 2013 cumpleaños de Mark. Everly le hizo su pastel favorito y esperamos junto al teléfono todo el día. Nunca llamó. Ella intentó ocultar cuánto le dolió, pero la vi llorando en la cocina más tarde. Debería haber hecho algo. Debería haber sido más fuerte por ella. Pasé a otra página, al azar. 15 de junio de 2015. Sandra llamó hoy para pedir dinero otra vez. Dijo que era para útiles escolares de los niños. Pero vi en Facebook que Derek compró un bote nuevo la semana pasada.
Everly no sabe sobre la cuenta de Facebook que abrí para seguir sus vidas. Le rompería el corazón si supiera cómo realmente gastan su dinero. Retiré otro certificado de depósito para enviarle lo que pidió. Le diré a Everly que fue una inversión que maduró. Página tras página, año tras año, Carlton había documentado cada desprecio, cada festividad olvidada, cada llamada que nunca fue devuelta. Pero más allá de eso, había registrado cada sacrificio que hizo intentando cerrar la distancia entre nosotros y nuestros hijos. 24 de noviembre de 2016, Día de Acción de Gracias. Mark no vino otra vez. Tercer año consecutivo. Everly puso un lugar para él de todos modos, por si acaso. La encontré tirando el plato sin tocar después de la cena. Le dije que habíamos tenido una festividad tranquila y bonita, solo nosotros dos. Pero sé que estaba decepcionada. Llamé a Mark para agradecerle por las flores que nunca envió. Dejé un mensaje de voz diciendo lo hermosas que eran, por si Everly revisaba los mensajes. 12 de diciembre de 2017. El hijo menor de Sandra se rompió el brazo. Lo vi en Facebook 3 días después. No nos llamaron. No nos lo contaron. Envié una tarjeta con dinero para ayudar con los gastos médicos. La firmé de parte de los dos. Everly aún no sabe que su nieto se lastimó. Cuanto más leía, más entendía. Carlton no solo había estado registrando el abandono de nuestros hijos. Había estado activamente protegiéndome de lo peor. Él enviaba tarjetas y regalos que yo creía que venían de ambos. Inventaba excusas para su ausencia. Construía una barrera entre su indiferencia y mi corazón roto. 8 de marzo de 2019. Se acerca el Día de la Madre. Everly ha estado limpiando la casa toda la semana, esperando que alguno venga a visitarla. No soporto ver su decepción otra vez. Encargué flores para ser entregadas, firmé la tarjeta, con amor, Sandra y los niños. También compré una buena botella de vino y le dije a Everly que era de parte de Mark. A veces pienso que mentir para proteger su corazón es lo más honesto que puedo hacer. Tuve que dejar de leer. El peso de su amor, su protección, su sacrificio silencioso, era abrumador. Todos estos años, yo había creído que nuestros hijos al menos mantenían alguna conexión mínima con nosotros. Había atesorado esas flores ocasionales, esos regalos inesperados, esos pequeños gestos de cariño. Todos habían sido de Carlton. Había pasado años de su vida, y miles de dólares que no podíamos permitirnos, creando la ilusión de que nuestros hijos aún se preocupaban. Me había protegido de la verdad completa de su abandono, cargando con ese dolor él solo, para que yo no tuviera que soportarlo. Cerré el diario y me senté en nuestra cama, rodeada de la evidencia de un amor tan profundo y desinteresado que me dejó sin aliento. Carlton no solo había sido mi esposo. Había sido mi guardián. Mi protector. Carlton había sido mi escudo contra una crueldad que nunca quiso que yo comprendiera del todo. Y lo había hecho todo en silencio, cargando con el peso de la indiferencia de nuestros hijos para que yo pudiera seguir creyendo, en algún rincón de mi corazón, que no nos habían olvidado por completo. La casa a mi alrededor se sentía distinta ahora, impregnada por la presencia de una historia de amor que apenas comenzaba a comprender. Carlton se había ido, pero me había dejado algo más valioso que el dinero o las joyas. Me había dejado la verdad sobre quién era realmente. Pasé el resto de ese día leyendo el diario de Carlton, y con cada página, mi corazón se rompía un poco más. Pero no era solo dolor lo que sentía. Era asombro. El hombre con el que había compartido 47 años de vida había estado guardando secretos que revelaban una profundidad de amor que nunca había llegado a comprender del todo. 15 de abril de 2018. La empresa de Mark está en problemas. Lo vi en la sección de negocios del periódico de Seattle en línea. El artículo mencionaba posibles despidos. Sé que tiene demasiado orgullo para pedir ayuda, y demasiada vergüenza para admitir que podría necesitar a su viejo padre. Envié un giro postal anónimo de $5,000 a su dirección. La nota decía que era de un cliente satisfecho que quería invertir en su futuro. Everly cree que usé ese dinero para arreglar el techo. Pero el techo puede esperar otro año. Me quedé mirando esa entrada durante mucho tiempo. Recordé esa primavera. Recordé a Carlton insistiendo en que pospusiéramos la reparación de la gotera evidente en el techo de nuestra habitación. Dijo que las finanzas estaban ajustadas por unos gastos inesperados. Yo supuse que se refería al calentador de agua que se había averiado en marzo. El mismo que probablemente había reparado él solo para ahorrar dinero, para nuestro hijo ingrato. Pasé más páginas, cada una revelando otro sacrificio oculto.
3 de septiembre de 2018. El hijo mayor de Sandra empieza la secundaria en esa elegante academia privada. La matrícula cuesta $15,000 al año. El negocio de Derek está teniendo problemas otra vez. Lo vi reflejado en las publicaciones de Andrea en Facebook, aunque trata de ocultarlo detrás de fotos de café y frases motivacionales. Solicité un préstamo contra mi póliza de seguro de vida. Envié el dinero de forma anónima, como si fuera una beca de un benefactor local. Sandra publicó sobre su buena fortuna, pero ni una sola vez se preguntó si tal vez sus padres habían tenido algo que ver. Me temblaban las manos. Solo con su póliza de seguro de vida, ese era el dinero destinado a cuidarme después de su partida. Dinero que él había sacrificado para que su nieta pudiera asistir a una escuela privada. Una nieta que ni siquiera sabía nuestros nombres. 31 de octubre de 2018 Halloween. Everly compró dulces con la esperanza de que vinieran algunos niños del vecindario. Solo llegaron 3 durante toda la noche. Ella fingió que no le importaba, pero no dejaba de mirar las fotos que Sandra publicó de sus hijos disfrazados. Niños hermosos. Nuestros nietos. Me pregunto si siquiera saben que tienen abuelos que darían todo por verlos aunque fuera una vez. Recordé ese Halloween. Había comprado demasiados dulces, en secreto esperando que Sandra trajera a los niños aunque fuera por una breve visita. Carlton se sentó conmigo en el porche durante horas. Ambos fingimos que simplemente estábamos disfrutando la fresca noche de octubre. 20 de diciembre de 2019. El hijo de Mark fue aceptado en Stanford. Vi que Jennifer lo publicó en Facebook. El chico ni siquiera sabe que existimos. Pero estoy orgulloso de él de todas formas. La universidad cuesta una fortuna hoy en día. Comencé a vender mis herramientas viejas, una por una. Le dije a Everly que estaba limpiando el garaje. Pero en realidad estoy creando otro fondo universitario. Anónimo, por supuesto. Algún día espero que ese chico sepa que su abuelo creía en él, incluso si nunca tuvo la oportunidad de decírselo. Tuve que dejar el diario y alejarme. Las herramientas de Carlton habían sido su orgullo, su tesoro. Las había reunido durante décadas, cuidadosamente, cada una con una historia, con un trabajo cumplido, con un recuerdo asociado. Me había dado cuenta de que desaparecían del garaje con el paso de los años, pero Carlton siempre tenía una explicación. Las había prestado a un vecino, donado a un joven que empezaba en la construcción, vendido porque ya no las necesitaba. En realidad, había estado liquidando su vida, pieza por pieza, para proveer a unos nietos que ni siquiera sabían que él existía. Me preparé una taza de té y volví al diario, aunque leerlo se sentía como examinar mi propio corazón bajo un microscopio. 15 de marzo de 2020. La pandemia ha comenzado. Todos tienen miedo. Todos están aislados. Llamé a Mark para preguntar si su familia estaba bien. Me respondió como si yo fuera un vendedor telefónico tratando de ofrecerle algo. Estamos bien, papá. No puedo hablar ahora. Una conversación de 30 segundos. Me preocupo por ellos, aunque ellos nunca se preocupan por nosotros. Everly no sabe cuántas veces los llamo. Le dolería saber con qué frecuencia no responden. El 10 de mayo de 2020, Día de la Madre, Everly fingió que no le importaba que ninguno de los hijos llamara. Pasó el día en el jardín, tarareando para sí misma. Pero conozco ese tarareo. Es lo que hace cuando intenta no llorar. Encargué un hermoso ramo de flores y una tarjeta que decía, gracias por ser la mejor mamá del mundo. Con amor, Sandra. La expresión en su rostro cuando llegó, valió cada centavo. El 4 de julio de 2020, Día de la Independencia, Everly preparó una gran cena, esperando que alguno viniera a visitarnos. Mark vive a más de 3.000 kilómetros, pero Sandra está a solo 4 horas en coche. Ninguno vino. Comimos ensalada de papas y vimos fuegos artificiales por televisión. Le dije a Everly que era lindo tener un feriado tranquilo, solo nosotros. Ella estuvo de acuerdo, pero la vi mirando las publicaciones de Sandra en Facebook, con fotos del asado en su jardín. Durante toda la tarde. Las entradas continuaban, año tras año, dibujando el retrato de un hombre que amó tan profundamente, que protegió a otros de su propio dolor. Carlton había creado una ficción elaborada para protegerme del verdadero alcance de la indiferencia de nuestros hijos. Y pagó por ello con su salud, sus ahorros y pedazos de su alma. El 8 de enero de 2021, cumpleaños de Everly, los hijos no llamaron de nuevo. Le compré un collar y le dije que era de parte de Mark. También un pañuelo de seda,
asegurándole que Sandra lo había elegido especialmente para ella. Estaba tan feliz. No dejaba de hablar de lo considerado que era que recordaran sus gustos. No tuve corazón para decirle que llevaba 3 años comprando regalos de parte de ellos. El 12 de agosto de 2021, el hijo del medio de Sandra se rompió la pierna en un campamento de fútbol. Lo vi en Facebook, en una publicación desde la sala de urgencias. No nos llamaron. No nos avisaron. Envié un paquete con juegos, libros y golosinas, firmado, de tus abuelos que te quieren. Me pregunto si Sandra siquiera le dijo de dónde venía, o si simplemente dejó que pensara que algún extraño se preocupaba por su recuperación. El 25 de noviembre de 2021, Día de Acción de Gracias, Everly cocinó para 6 personas, aunque solo éramos nosotros 2. Siempre cocina para 6 en los feriados, por si acaso nos sorprenden con una visita. Nunca lo hacen. Comeremos sobras durante una semana. Pero nunca le diré que cocine menos. A veces, la esperanza es todo lo que tenemos. Me encontré llorando otra vez. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de tristeza. Eran de gratitud. Por la abrumadora realización de que había sido amada más profundamente y completamente de lo que jamás había comprendido. Carlton no solo había sido mi esposo. Había sido mi protector, creando una barrera entre mí y la cruda realidad del abandono de nuestros hijos. Pero al seguir leyendo, empecé a ver otro patrón emergente. Carlton no solo me protegía del dolor, estaba documentando sistemáticamente las pruebas, cada regalo anónimo, cada préstamo secreto, cada llamada no devuelta, todo cuidadosamente registrado con fechas y detalles. El 25 de diciembre de 2021, Navidad, enviamos regalos a todos los nietos. Gastamos $800 que no podíamos permitirnos. Pero Everly estaba tan emocionada de escoger regalos para ellos. Los paquetes nunca fueron reconocidos. No hubo llamadas de agradecimiento, ni fotos de los niños con sus regalos. Nada. Empiezo a pensar que simplemente tiran nuestros paquetes sin abrirlos. El 18 de marzo de 2022, Mark perdió su trabajo. Lo vi en LinkedIn cuando actualizó su estado buscando nuevas oportunidades. Envié otro giro postal anónimo, esta vez de $3,000. Tuve que pedir un préstamo sobre la casa para hacerlo. Pero no podía permitir que luchara solo si yo tenía el poder de ayudar. Le dije a Everly que el banco había llamado para ofrecernos una refinanciación con mejores tasas. Ella confió en mí para manejar el papeleo. Las entradas más recientes fueron las más difíciles de leer. El 15 de octubre de 2022 fue nuestro aniversario. 46 años, casado con la mujer más maravillosa del mundo. Los hijos no llamaron para felicitarnos. Nunca lo hacen. Carol Everly y yo bailamos en la cocina al ritmo de aquella vieja canción de nuestra boda. Ella sigue siendo hermosa. Sigue siendo la chica del vestido azul que se reía de mis chistes tontos. Soy el hombre más afortunado del mundo, aunque nuestros hijos no lo entiendan. El 31 de diciembre de 2022, Nochevieja, Everly se quedó dormida en el sofá antes de la medianoche. La cubrí con su manta favorita y la observé dormir. Se veía en paz, como cuando los niños eran pequeños y la casa estaba llena de risas. Extraño esos días. Pero no me arrepiento de ninguno de los sacrificios. Amar no es llevar la cuenta. Es dar todo lo que tienes y estar agradecido por tener la oportunidad de darlo. La última entrada estaba fechada solo 2 semanas antes del derrame cerebral de Carlton, 15 de enero de 2023. Everly no sabe sobre los dolores en el pecho que he estado teniendo. No quiero preocuparla. Hoy actualicé la caja de seguridad. Me aseguré de que todo esté organizado para ella. Si algo me sucede, espero que entienda que cada decisión que tomé fue por amor. Espero que sepa que ella fue suficiente. Más que suficiente. Ella fue todo. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho, sintiendo el peso de 47 años de amor condensados en esas páginas. Carlton había entregado nuestros ahorros, había hipotecado nuestra casa, había vendido sus preciadas herramientas, todo para ayudar a unos hijos que ni siquiera se molestaban en llamarnos en los feriados. Pero también me había dado algo invaluable. Me había permitido creer, durante todos estos años, que nuestros hijos todavía tenían corazón. Que, en algún lugar, bajo sus vidas ocupadas y prioridades equivocadas, aún recordaban cómo amar. La verdad era devastadora y hermosa al mismo tiempo. Nuestros hijos nos habían abandonado por completo, pero Carlton me había amado lo suficiente como para cargar con ese conocimiento solo.
El funeral de Carlton se llevó a cabo un gris jueves por la mañana en St. Mary's, la misma iglesia donde nos habíamos casado hacía 47 años. Yo misma organicé todo, el servicio, las flores, la recepción modesta. Después, el padre M. C. Kenna, quien había conocido a Carlton durante 30 años, ofreció una hermosa homilía sobre un hombre que vivió su fe a través del servicio silencioso y el amor incondicional. Asistieron 19 personas, en su mayoría vecinos y algunos excompañeros de Carlton del distrito escolar. La señora Henderson, de la casa de al lado, trajo galletas caseras. Los Kowalski, de más abajo en la calle, ayudaron a organizar las flores. Ellas eran las personas que se habían convertido en nuestra familia cuando nuestra familia de sangre desapareció. Mark y Sandra llegaron 15 minutos antes de que comenzara el servicio. Los vi entrar juntos, vestidos con ropa negra costosa, que probablemente valía más que el traje de entierro de Carlton. Mark lucía exitoso y pulido, con el cabello perfectamente peinado y los zapatos relucientes. Sandra llevaba un vestido de diseñador y cargaba una cartera que reconocí de una publicación en Facebook, un regalo de Navidad de Derek, que costó $800. Se sentaron en el primer banco, a mi lado, pero la distancia entre nosotros se sentía como un océano. Ninguno de los dos me habló más allá de las condolencias forzadas al entrar. Durante el servicio, los observé de reojo. Mark revisó su teléfono 2 veces. Sandra se secó los ojos con un pañuelo caro, pero noté que las lágrimas nunca llegaron. Iban pasando por los gestos del duelo, pero se sentía ensayado, actuado para beneficio de los demás presentes. Después del entierro, regresamos al salón parroquial para la recepción. La mayoría de los invitados se acercaron a compartir recuerdos de Carlton, hablando de su bondad, de su disposición a ayudar a quien lo necesitara, de su dignidad silenciosa. Escuché historia tras historia sobre el hombre que había amado, contadas por personas que lo conocían y lo valoraban. Mark y Sandra se mantuvieron al margen de esas conversaciones, hablando en voz baja en un rincón. Alcancé a escuchar fragmentos de su charla, algo sobre la casa, sobre la herencia, sobre resolver todo esto cuanto antes. La señora Henderson se acercó a mí con un plato de comida. No podía imaginar comer. Su esposo era un buen hombre, Everly, me dijo suavemente. Ayudó a mi Tom a reparar nuestro techo la primavera pasada. No quiso aceptar ni un centavo. Dijo, los vecinos ayudan a los vecinos. Asentí, recordando a Carlton llegando ese día a casa con los nudillos raspados y una sonrisa satisfecha. Nunca me mencionó que Tom estaba pasando por dificultades financieras después de su infarto. Nunca dijo que la reparación del techo era urgente por los daños de la tormenta. Simplemente ayudó. Como siempre lo hacía. Cuando la recepción llegó a su fin y la gente comenzó a marcharse, Mark y Sandra finalmente se acercaron a mí. Los tres nos quedamos de pie en el salón vacío de la iglesia, rodeados de sillas plegables y el aroma persistente a café y flores. Mamá, comenzó Mark, con voz de negocios. Necesitamos hablar sobre los asuntos de papá, en la casa, la herencia, todo eso. Lo miré. A ese extraño que compartía los ojos de Carlton, pero nada de su calidez. ¿Qué pasa con ellos? Sandra dio un paso al frente. Su tono intentaba sonar compasivo, pero fallaba. Sabemos que es difícil, pero hay asuntos prácticos que considerar. La casa es muy grande para ti ahora, y mantenerla será costoso. Hemos estado pensando, continuó Mark, que tal vez sería mejor venderla. Podrías mudarte a una linda comunidad para adultos mayores, algún lugar con gente de tu edad. Podríamos ayudarte a encontrar algo apropiado. ¿Apropiado? Como si mi hogar de 40 años fuera ahora inadecuado para mí solo porque Carlton ya no estaba. Podríamos encargarnos de todo, añadió Sandra, con ese tono que seguramente usaba con los clientes difíciles de su boutique. Poner la casa en venta, dividir las ganancias equitativamente. Sería mucho más fácil para todos. Los miré a ambos. A esas dos personas a las que había dado vida, criado y amado incondicionalmente durante décadas. Su padre llevaba menos de 3 horas enterrado, y ya estaban discutiendo su patrimonio como si fuera una transacción comercial. ¿Alguno de ustedes ha preguntado cómo estoy? Lo dije en voz baja. Se miraron entre ellos, confundidos por la pregunta. Me refiero emocionalmente, aclaré. ¿Han preguntado cómo estoy sobrellevando la pérdida del amor de mi vida? ¿Se han preguntado si tengo miedo, si me siento sola, si estoy rota por dentro? Mark se removió incómodo. Claro que nos importa eso, mamá. Por eso creemos que deberías estar en un lugar donde, con más apoyo. Pregunté. ¿Qué clase de apoyo?
Apoyo profesional, dijo Sandra. Personas capacitadas para ayudar a los adultos mayores a lidiar con la pérdida. Adultos mayores. Como si me hubiera vuelto incompetente en el instante en que Carlton murió. Ya veo, respondí. ¿Y dónde han estado los últimos 11 años? ¿Dónde estuvo su apoyo cuando su padre perdió el trabajo? ¿Dónde estaban cuando tuvo que retirar su fondo de jubilación para cubrir sus emergencias? ¿Dónde estaban cuando vendió sus herramientas para enviar dinero a unos nietos que ni siquiera saben su nombre? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Mark se puso pálido, y ni el maquillaje perfectamente aplicado de Sandra pudo ocultar la culpa que cruzó por su rostro. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mark, aunque su voz sugería que ya lo sabía. Saqué el diario de Carlton de mi bolso. Su padre llevaba un registro, dije simplemente. Cada regalo anónimo que recibieron. Cada préstamo del que nunca se enteraron. Cada sacrificio que hizo mientras ustedes fingían que él no existía. Los ojos de Sandra se fijaron en el cuaderno encuadernado en cuero. No lo entiendo, dijo. La orden de pago por $5,000 que ayudó a salvar tu empresa, Mark, fue tu padre. Pidió un préstamo sobre nuestra casa para ayudarte. La mandíbula de Mark se tensó. Eso era de un cliente. No, no lo era. Era de un hombre que te amaba lo suficiente como para arruinarse a sí mismo por salvar tu carrera. A pesar de que no hablabas con él desde hacía meses. Me giré hacia Sandra. La matrícula de la escuela privada de tu hija. Las facturas médicas de tu hijo cuando se rompió la pierna. Las becas anónimas y los golpes de suerte que compartías en Facebook, todo fue tu padre. Retiró su seguro de vida para pagar la educación de tus hijos, mientras no podíamos permitirnos reparar el techo con goteras de nuestra propia casa. La mano de Sandra voló a su garganta. Eso no. O sea, nunca se lo pedimos. No. Nunca lo pidieron. Nunca llamaron. Nunca visitaron. Simplemente desaparecieron de nuestras vidas, y dejaron que su padre los observara a través de redes sociales. Los amó tanto, que se arruinó solo para asegurar su felicidad. El color desapareció de sus rostros. Mark se pasó la mano por el cabello, un gesto que me recordó dolorosamente a Carlton. Mamá, no lo sabíamos, dijo con voz débil. Por supuesto que no lo sabían. Porque saberlo habría requerido que se preocuparan lo suficiente como para preguntar. Habría significado mantenerse en contacto, formar parte de nuestras vidas, recordar que sus padres existían. Abrí el diario en una página al azar y comencé a leer. Cumpleaños de Mark. Everly le hizo su pastel favorito. Esperamos junto al teléfono todo el día. Nunca llamó. Ella trató de ocultar cuánto le dolió, pero la vi llorando en la cocina, más tarde. La compostura perfectamente controlada de Sandra empezó a quebrarse. Estábamos ocupados, mamá. Teníamos nuestras propias familias de las que ocuparnos. ¿Demasiado ocupados para una llamada telefónica? ¿Demasiado ocupados para agradecer los regalos que enviábamos a sus hijos? ¿Demasiado ocupados para visitar cuando su padre se estaba muriendo en el hospital? No sabíamos que estaba tan grave, protestó Mark. Los llamé a ambos. Les dije que había tenido un derrame cerebral. Les dije que quizás no despertaría. Dijeron que llamarían si las cosas se ponían realmente serias. Las palabras colgaron en el aire como una acusación. Porque eso era exactamente. Su padre pasó los últimos 11 años de su vida tratando de demostrar que todavía era digno de su amor, continué. Les dio todo lo que tenía, y más de lo que podía permitirse. Me protegió de saber cuán completamente nos habían abandonado. Murió creyendo que, de algún modo, algún día, ustedes podrían recordar que él existió. Cerré el diario y miré a mis hijos, esos extraños exitosos y adinerados que alguna vez fueron el centro de mi universo. ¿Y ahora quieren vender su casa?, dije. ¿La casa que construyó con sus propias manos? ¿La casa por la que trabajó en 3 empleos para mantener cuando ustedes eran niños? ¿Quieren meterme en una residencia y dividir las ganancias equitativamente? Ninguno de los dos pudo sostenerme la mirada. Díganme, añadí, con la voz ya firme, ¿qué tendría de equitativo eso? Equitativo habría sido visitar a su padre mientras aún vivía. Equitativo habría sido llamarlo en su cumpleaños, en Navidad, o simplemente para decirle hola. Equitativo habría sido reconocer al abuelo que amaba tanto a sus hijos como para sacrificarlo todo por ellos. Finalmente, Mark habló, con la voz apenas un susurro. Cometimos errores, mamá. Podemos hacerlo mejor ahora.
Lo miré. A ese hombre de mediana edad que, de algún modo, aún pensaba que podía salir de todo con encanto. No, Mark. No pueden hacerlo mejor ahora. Su padre está muerto. Su oportunidad de hacerlo mejor murió con él, en una habitación de hospital donde ninguno de ustedes se molestó en presentarse. Sandra empezó a llorar, esta vez de verdad. No era la actuación que había hecho durante el funeral. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mamá. Estoy segura de que lo sientes, respondí. Pero decir lo siento no le devuelve a tu padre el respeto que merecía. Decir lo siento no recupera el dinero que gastó en sus hijos desagradecidos. Decir lo siento no llena la silla vacía en la habitación del hospital donde tú deberías haber estado. Guardé el diario de Carlton en mi bolso y tomé mi abrigo. La casa no está en venta, dije simplemente. Y yo tampoco. Mientras caminaba hacia la salida del salón parroquial, dejando a mis hijos en un silencio atónito, sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción de decir toda la verdad. 6 meses después del funeral de Carlton, me encontraba en la sala de embarque del aeropuerto de Los Ángeles, con el boleto en la mano y el corazón acelerado por una emoción que no sentía desde hacía décadas. Mi destino, Irlanda. En específico, el condado de Cork, donde había nacido el bisabuelo de Carlton, antes de emigrar a Estados Unidos en 1923. Carlton siempre soñó con hacer ese viaje. Investigó nuestra genealogía durante años, rastreando a su familia hasta un pequeño pueblo llamado Ballyburn. Me mostró fotos de antiguas iglesias de piedra y colinas verdes onduladas, hablando sobre cómo algún día caminaríamos por los mismos senderos que recorrieron sus antepasados. Pero ese algún día nunca llegó. Siempre había algo más urgente, una factura que pagar, un techo que reparar, dinero que enviar anónimamente a hijos desagradecidos. Y ahora solo quedábamos yo, el sueño de Carlton, y el dinero que había guardado en aquella caja de seguridad. Después de enfrentar a Mark y Sandra en el funeral, solo supe de ellos 2 veces. Una fue cuando Mark llamó para disculparse y sugerir que trabajáramos juntos como familia para sanar. Le colgué a mitad de frase. La segunda fue una carta del abogado de Sandra, cuestionando la validez de los registros financieros de Carlton y sugiriendo que podría haber problemas legales con el dinero que había entregado. Envié esa carta a mi propio abogado con una nota. Por favor, infórmele a la señora Derek Hastings que todos los obsequios de su padre fueron legales, documentados y otorgados libremente. Cualquier intento de recuperar esos fondos resultará en la divulgación completa de las circunstancias en que fueron entregados. Nunca volví a saber nada del abogado de Sandra. El vuelo a Dublín fue la primera vez que salí del país, la primera vez que viajé en avión en más de 20 años. Carlton y yo solíamos hablar sobre viajar cuando se jubilara, pero la jubilación fue uno de esos sueños de algún día que nunca se materializó. Cuando el avión despegó, apoyé el rostro en la ventanilla y observé cómo California desaparecía bajo las nubes. Finalmente lo estamos haciendo, Carlton, susurré. Vamos a Irlanda. Había reservado un tour de 2 semanas que me llevaría por Dublín, Cork y los condados del oeste. Pero primero tenía un destino específico en mente. 3 días después, estaba de pie en el pueblo de Ballyburn, población 847, frente a una lápida desgastada en el cementerio de la iglesia. La inscripción apenas se leía: Patrick Patterson 1834 a 1889. Amado padre y abuelo. El tatarabuelo de Carlton. Había llevado conmigo una pequeña bolsa con tierra de nuestro jardín en California, suelo de la propiedad por la que Carlton había trabajado tan duro para mantener. La esparcí sobre la tumba de Patrick y recé por ambos, por el antepasado que tuvo el valor de comenzar una nueva vida en un país extranjero, y por el descendiente que honró ese valor construyendo algo hermoso con sus propias manos. El párroco, el padre O'Sullivan, era un hombre amable de unos 70 años, encantado de ayudarme a rastrear los vínculos familiares de Carlton. Durante el té con galletas en la rectoría, me mostró registros parroquiales que se remontaban 2 siglos. La familia de su esposo eran agricultores, me dijo, señalando entradas en los libros antiguos. Buena gente, por lo que indican los registros. Permanecieron en la zona hasta los años de la hambruna, cuando el joven Patrick decidió probar suerte en América. A Carlton le habría encantado saber eso, le dije. Siempre se preguntaba por sus raíces. El padre O'Sullivan sonrió. Conocía las partes importantes, creo. Los valores que importan no cambian mucho de generación en generación: trabajo duro, lealtad familiar, fe en algo más grande que uno mismo. Lealtad familiar. Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza mientras continuaba mi viaje por Irlanda. En todas partes veía evidencia de ello: familias reunidas en pubs,
múltiples generaciones viviendo cerca, hijos adultos cuidando de sus padres ancianos. Me hizo pensar en cómo podrían haber sido las cosas si Mark y Sandra hubieran heredado algo más que el color de ojos de Carlton. En Galway conocí a una anciana llamada Bridget, que administraba un pequeño bed and breakfast. Tenía mi edad, también viuda, había perdido a su esposo 2 años atrás. Una mañana, durante el desayuno, me preguntó por mi familia. Tengo 2 hijos, me escuché decir, pero están muy ocupados con sus propias vidas. Bridget asintió con comprensión. Los míos también, querida. Pero vienen cuando pueden. La familia lo es todo, ¿verdad? Sonreí y asentí, sin tener el corazón para decirle que hay familias que no vale la pena conservar. Esa tarde llamé a mi agente de viajes y extendí mi estadía por una semana más. Luego llamé a la señora Henderson, mi vecina que había estado cuidando la casa. Everly, ¿cómo te trata Irlanda? Es hermosa, Margaret. Todo lo que Carlton decía que sería. Estoy pensando en quedarme un poco más. Bien por ti. Quédate el tiempo que necesites. La casa está bien, y ese buen señor Kowalski ha estado pendiente del jardín. Después de colgar, me di cuenta de algo extraordinario. No sentía nostalgia. Por primera vez en mi vida adulta, no extrañaba mi casa. Estaba en un lugar donde Carlton y yo nunca habíamos estado juntos, y en lugar de sentir su ausencia, sentía su presencia. Como si finalmente estuviera libre para viajar conmigo, sin el peso de tener que mantener a unos hijos que nunca valoraron sus sacrificios. En los acantilados de Moher, me paré al borde del mundo y dejé que el viento del Atlántico azotara mi cabello. La vista era impresionante, el océano interminable extendiéndose hacia América, las olas estrellándose contra rocas que habían resistido milenios. Saqué el diario de Carlton y leí una de mis entradas favoritas. Espero que algún día Everly y yo podamos ver el mundo juntos. Ella me ha dado todo, su amor, su lealtad, su fe en mí incluso cuando no la merecía. Quiero darle aventuras, recuerdos, algo hermoso en lo que pensar cuando miremos atrás. Si me diste algo hermoso, dije en voz alta, mis palabras llevadas por el viento. Me diste 47 años de sentirme completamente amada. En mi último día en Irlanda, visité una pequeña tienda de regalos en Dublín y compré 2 cosas, un collar con una cruz celta para mí y una piedra grabada con una bendición irlandesa. La piedra era para la tumba de Carlton, allá en casa. Pero también compré algo más, un set de postales con paisajes irlandeses. Esa noche, en la habitación de mi hotel, escribí 2 mensajes idénticos. Irlanda es hermosa. Carlton la habría amado. Finalmente estoy viviendo los sueños que nunca pudimos compartir. Mamá. Una la dirigí a Mark en Seattle y la otra a Sandra en Phoenix. No porque esperara respuestas, y ciertamente no porque estuviera lista para perdonarlos. Envié las postales porque Carlton habría querido que supieran que estaba bien, que estaba más que bien. Él pasó años protegiéndolos de las consecuencias de sus decisiones. Yo ya no pensaba protegerlos de nada. El vuelo de regreso fue agridulce. Me había enamorado de Irlanda, de la libertad de viajar sola, de la persona que descubrí que podía ser cuando ya no esperaba llamadas que nunca llegaban, ni visitas que jamás se concretaban. Pero también ansiaba volver a la casa que Carlton había construido, al jardín donde esparcí tierra de la tumba de Patrick Patterson, a la vida tranquila que estaba aprendiendo a abrazar. La señora Henderson me recibió en el aeropuerto con lágrimas en los ojos y un ramo de flores de mi propio jardín. Te ves maravillosa, Everly. Diferente, de algún modo. Tenía razón. Me sentía diferente. Me sentía como una mujer que finalmente había dejado de disculparse por existir, que había dejado de hacerse pequeña para acomodar a personas a las que no les importaba si existía o no. De vuelta en casa, planté las flores que traje de Irlanda en el jardín de la memoria de Carlton, un rincón del patio trasero donde había creado un pequeño homenaje. La tierra irlandesa mezclada con la californiana me pareció simbólica, una fusión de sueños y realidad, de pasado y futuro. Esa noche encontré 2 mensajes en la contestadora. Uno de Mark, torpe y forzado. Mamá, recibí tu postal. Me alegra que estés viajando. Llámame cuando regreses. El otro era de Sandra, un poco más cálido pero igual de vacío. Irlanda se ve hermosa, mamá. Espero que lo hayas pasado bien. Deberíamos hablar pronto. Borré a ambos mensajes sin anotar sus números. 3 semanas después, estaba en mi jardín cuando un coche entró en el camino de entrada. Sandra se bajó, nerviosa y vestida con demasiada elegancia para una visita casual. Había conducido 4 horas para verme sin avisar.
Hola, mamá, dijo con cautela. Espero que esté bien que haya venido. Seguí regando mis tomates. Es tu decisión, Sandra. Se quedó allí un largo momento, claramente esperando una bienvenida más cálida. Al no recibirla, intentó otro enfoque. El jardín está hermoso. Papá estaría orgulloso. Tu padre estaba orgulloso de muchas cosas, respondí. La mayoría de ellas tú nunca te molestaste en notar. Sandra se estremeció, pero insistió. He estado pensando mucho en lo que dijiste en el funeral, sobre el dinero que papá nos envió, sobre todo lo que hizo. Apagué la manguera y la miré directamente. Quiero devolverlo, dijo apresuradamente. Todo. Derek y yo calculamos cuánto debió habernos dado papá a lo largo de los años, y queremos hacer lo correcto. Estudié el rostro de mi hija, buscando sinceridad, y encontrando principalmente culpa. ¿Y por qué querrías hacer eso, Sandra? Porque es lo correcto. Porque deberíamos haber estado ahí para ustedes. Porque papá merecía algo mejor de nuestra parte. Sí, lo merecía. Pero devolver su dinero no le dará lo que merecía. Él merecía tu respeto mientras estaba vivo. Merecía llamadas en su cumpleaños, y visitas en las fiestas. Merecía conocer a sus nietos. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Sé que no puedo cambiar el pasado. Pero tal vez ahora pueda honrar su memoria. Miré a esta mujer que alguna vez fue mi niña, que se sentaba sobre los hombros de Carlton y lo llamaba papi, haciéndolo sentir el hombre más importante del mundo. En algún punto, ella había olvidado quién era él. El dinero no la ayudaría a recordarlo. Quédate con el dinero, Sandra, dije al fin. Tu padre lo dio libremente, por amor. Devolverlo ahora sería un insulto a ese amor. Su rostro se derrumbó. ¿Entonces qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes, respondí simplemente. Hay cosas que no se pueden arreglar, solo aprender. Empecé a caminar hacia la casa. Luego me detuve. Pero si quieres honrar la memoria de tu padre, deja de intentar aliviar tu culpa y empieza a ser la persona que él creía que podía ser. Sé mejor madre para tus hijos de lo que fuiste hija para él. Sandra seguía de pie en mi entrada cuando cerré la puerta. Esa noche me senté en el lado de la cama de Carlton y abrí su diario en la última entrada que escribió. Si algo me pasa, espero que ella entienda que cada decisión que tomé fue por amor. Ahora lo entendía. El amor de Carlton no había sido consentir el egoísmo de nuestros hijos ni protegerlos de consecuencias. Había sido protegerme a mí del peso absoluto de su indiferencia. Había sido permitirme mantener la esperanza, incluso cuando la esperanza era absurda. Su mayor regalo no fue el dinero escondido en la caja de seguridad, ni siquiera la verdad plasmada en su diario. Su mayor regalo fue mostrarme que el amor no necesita ser correspondido para tener valor. Solo necesita un corazón lo suficientemente grande para darlo sin esperar nada a cambio. Cerré el diario y miré alrededor de nuestro dormitorio, el espacio que compartimos durante 40 años. El lugar donde Carlton había escrito esas palabras tarde por la noche, mientras yo dormía a su lado, sin saber el peso que él cargaba en silencio. Mañana llamaría a la agencia de viajes y reservaría otro viaje. Tal vez Escocia esta vez, o quizás Gales. Carlton siempre quiso ver los paisajes galeses donde había nacido la familia de su madre. Tenía años de sueños postergados por cumplir, y una vida llena de amor por honrar. No el amor desperdiciado en hijos desagradecidos, sino el amor compartido con un hombre que siempre supo cuánto valía, incluso cuando yo lo había olvidado. Por primera vez desde la muerte de Carlton, me dormí en paz, sabiendo que su verdadero legado no era lo que dejó atrás, sino lo que me enseñó, tener el coraje de vivir plenamente, amar con profundidad y soñar con valentía, incluso si hay que hacerlo sola. Historia 2. No puedo casarme contigo. Sintiéndome humillada el día de mi boda, escapé a la vieja panadería de mi tía. Sin embargo, tras las paredes cubiertas de harina, me esperaba una sorpresa. Hola a todos. Sentí que el mundo se inclinaba, como si alguien hubiera retirado el suelo bajo mis pies. Esa mañana la había pasado quitando azúcar glacé de mis mangas, tratando de no llorar mientras mi madre se preocupaba por el orden de los asientos. Le sonreí a mi tía Louise, que había conducido desde Alabama, y dejé que mi mejor amiga, Shelby, peinara mi cabello en rizos suaves. Intentaba ignorar ese aleteo nervioso en el pecho, esa sensación silenciosa de que algo no estaba del todo bien. Pero ni siquiera esa advertencia interna me preparó para aquellas palabras: no puedo casarme contigo. El teléfono se deslizó de mi mano y cayó al suelo de madera con un golpe seco que, para mí, fue como un trueno.
La habitación quedó en un silencio abrumador. Mamá alzó la vista desde el espejo, donde se retocaba el labial. Mi padre, que acababa de entrar con una taza de café caliente, se detuvo en seco. Nadie se movió. Susurré, casi sin voz, no va a venir. ¿Cómo que no va a venir?, preguntó mamá, parpadeando antes de negar con la cabeza, como si quisiera borrar lo que acababa de escuchar. Eso no tiene gracia, Savannah. Deja de bromear. No estoy bromeando, le respondí. Dijo que cambió de opinión. Todo lo que vino después fue un torbellino. El silencio se llenó de ruidos, platos sonando en la cocina, mamá gritando que se supone que les diga a todos, Shelby corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Pero no quería que nadie me tocara. No podía ser consolada. Me sentía vacía, como si alguien hubiese vaciado mi interior y solo quedara una cáscara con forma de mujer, vestida de blanco y con un velo prestado. Caminé hasta la ventana. Afuera, las sillas plegables ya estaban dispuestas. Los globos atados a la barandilla del porche se mecían con el viento. Vi a mi primita jugando con pétalos de flores en el jardín delantero. Llevaba el vestido rosa que compramos juntas la semana anterior. El aire olía a pastel de durazno y a primavera, como si todo siguiera igual. Pero nada lo estaba. Me di la vuelta lentamente y miré a mis padres. Mamá ya hablaba por teléfono, probablemente con alguna tía, tratando de resolver cómo cancelar una boda en menos de una hora. Papá solo me observaba, con esa expresión que tenía cuando miraba una cerca rota o un motor averiado, como si ya estuviera pensando en cómo arreglarlo. Pero esto no se podía arreglar. No puedo quedarme aquí, susurré. ¿Y a dónde irías?, preguntó papá. No lo sé, solo no aquí. Entonces, como una respuesta del cielo, mi teléfono volvió a vibrar. Era la tía Jolene. Contesté. Su voz fue directa y serena, no hace falta que hablemos mucho. Prepara tu maleta, querida. Ven a quedarte conmigo un tiempo. No dije adiós. Colgué, salí de la habitación aún con el vestido puesto. No me quité el velo. No busqué mis zapatos. Simplemente salí por la puerta principal, bajo el sol de Georgia, hacia una vida nueva que no había planeado. No lloré hasta que estuve sentada en el autobús, con la frente apoyada contra la ventanilla polvorienta, viendo cómo mi pueblo quedaba atrás. Aún no lo sabía, pero ese fue el comienzo de todo. El autobús hacia Willow Creek iba medio vacío, pero tomé el último asiento. No quería hablar. No quería que nadie me mirara demasiado tiempo y empezara a hacer preguntas. Ya no llevaba el velo, pero seguía con el vestido, arrugado y manchado por el viaje. El encaje se había desgarrado a la altura de la cadera. No tuve el valor de cambiarme. Sentía que era lo único que mantenía unido mi cuerpo. Como si al quitármelo, me deshiciera por completo. Cada bache en el camino me revolvía el estómago. Observaba por la ventana cómo pasaban campos abiertos, cercas rotas, casas con techos de zinc y tendederos moviéndose con el viento. Todo parecía tan común, tan dolorosamente ajeno a lo que acababa de pasar en mi vida. Cuando finalmente bajé del autobús, la tía Jolene ya me esperaba. Llevaba el cabello recogido alto como siempre y una chaqueta de mezclilla sobre su vestido de iglesia, como si no hubiera decidido si venía de misa dominical o de una subasta de ganado. No dijo nada al verme. Solo asintió, recogió mi bolso y murmuró, «Vamos a llevarte a un lugar tranquilo». Pensé que se refería a su casa, pero no fue así. Pasamos de largo su pequeña cabaña amarilla, con el columpio en el porche y los carrillones de viento, y luego giramos por un camino de grava que conducía hacia el borde del pueblo. Mi corazón se hundió un poco. Pensé que quizá había cambiado de opinión, tal vez ni siquiera era bienvenida allí. Pero entonces se detuvo frente a un antiguo edificio de ladrillo, con enredaderas trepando por un lado y pintura desvanecida en el otro. El letrero sobre la puerta estaba desgastado, pero aún podía leerse, Magnolia Oven. «Espera», dije, «¿me vas a dejar aquí?» Ella apagó el motor y me miró. «Savannah, si te llevo a mi casa ahora mismo, ya sabes lo que dirán los vecinos. Estarán tocando a mi puerta antes del anochecer, queriendo saber por qué la novia fugitiva está acampada en mi habitación de invitados. Pero aquí», dijo señalando el edificio, «aquí nadie te molestará». Me temblaban las manos al alcanzar el picaporte. «Ni siquiera sé cómo estar sola», murmuré. La tía Jolene suavizó su tono. «Cariño, estuviste sola desde el momento en que ese hombre decidió que no te amaba lo suficiente como para presentarse. Pero estar sola no siempre es una maldición. A veces es donde uno se encuentra a sí mismo de nuevo.
Por dentro, olía a polvo, humo antiguo y algo más, algo cálido debajo de toda la decadencia. La vieja panadería tenía techos altos y vigas de madera ennegrecidas por años de calor de horno. La luz del sol entraba a través de ventanas agrietadas, proyectando rayos dorados sobre mesas cubiertas de harina y equipos oxidados. Este lugar no ha sido tocado en años, dijo, encendiendo una lámpara que titiló débilmente antes de prender. Solía haber 10 personas trabajando aquí. Ahora solo quedan fantasmas e historias viejas. Me condujo a una pequeña habitación trasera con una cama de estructura metálica, un escritorio y un estante lleno de libros de cocina amarillentos. Una colcha doblada descansaba al pie del colchón, con un leve aroma a lavanda y tomillo. La limpié lo mejor que pude, dijo, dejando mi bolso en el suelo. Tienes electricidad, agua corriente y una cerradura en la puerta. No es el RIS, pero es seguro. Es tuyo, por el tiempo que lo necesites. Me quedé allí, absorbiendo todo. Y por primera vez desde la llamada telefónica, sentí algo más que dolor. No era esperanza exactamente, pero sí un destello, una pausa en el sufrimiento, un silencio. No sé cómo agradecerte, le dije. No tienes que hacerlo, respondió ella, ya saliendo por la puerta. Pero no te quedes aquí acostada en la oscuridad sintiendo lástima de ti misma. Si vas a quedarte, tienes que hacer algo con tus manos, limpiar, reordenar, pintar, hornear algo. Quise protestar, pero no lo hice. Tenía razón. Ya no sabía quién era, pero no iba a descubrirlo quedándome quieta. Esa noche, me senté al borde de la cama angosta, aún con el vestido de novia, y escuché el crujido de las paredes, el zumbido del silencio y el sonido de mi propia respiración llenando el espacio vacío. Nadie sabía dónde estaba. Ni mamá, ni Travis. Solo yo y los huesos de una panadería antigua que alguna vez alimentó a todo un pueblo. Debería haberme sentido sola, pero de algún modo, se sentía como el comienzo de algo real. A la mañana siguiente, desperté con la luz colándose por las ventanas polvorientas y el sonido lejano de un gallo. Por unos segundos, olvidé dónde estaba. Luego vi las vigas descoloridas en el techo, la pintura blanca descascarada en las paredes y la maleta junto a la puerta, y recordé que ya no era una novia. No me quité el vestido hasta el mediodía. Finalmente lo deslicé fuera de mi cuerpo y lo colgué en el pequeño armario, junto a los delantales de trabajo que habían sido dejados allí. Verlo colgado, blanco y arrugado, rodeado del olor a levadura y madera antigua, me pareció simbólico, en un sentido que aún no podía explicar. Pasé el día barriendo. El polvo se aferraba a cada superficie como los recuerdos. Abrí las ventanas y dejé que el viento se llevara lo que pudiera. Limpié los mostradores viejos, sacudí las alfombras y bajé los platos agrietados de los estantes, solo para darles un propósito nuevamente. No sabía por qué me importaba, pero me importaba. Cuando la cocina estuvo lo suficientemente limpia como para respirar, me senté junto al enorme horno de ladrillo en el centro del cuarto y pasé la mano por su borde. Los ladrillos, ennegrecidos por años de uso, seguían siendo sólidos, firmes. Me incliné, respiré hondo y capté algo tenue bajo el polvo, un aroma a masa tibia y azúcar caramelizada, una memoria que no era mía, tal vez una historia ajena que aún flotaba en las paredes. Si pudieras hablar, susurré al horno, seguro tendrías una historia de las buenas. Esa noche, fui a la tiendita de la esquina a comprar algunos víveres. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entré, y de inmediato sentí todas las miradas sobre mí. Era un pueblo pequeño, y sabía lo que veían, una cara desconocida, una joven comprando porciones individuales y jabón para platos. Y los rumores ya habían empezado. Detrás del mostrador había una mujer de unos 50 años, llevaba gafas de pasta estilo cara y una placa con su nombre, Cheryl. Se inclinó sobre la caja registradora como si guardara secretos. Debe ser la sobrina de Jolene, dijo con una sonrisa demasiado amplia para ser inocente. Escuché que estás quedándote en la vieja panadería. Eso no es muy común. Supongo que yo tampoco lo soy, respondí, intentando sonar más liviana de lo que me sentía. Ese lugar tiene alma, comentó. La gente todavía recuerda el pan que salía de ahí. Yo solía robarme una rebanada antes de ir a la escuela, cuando la señorita Loretta manejaba los hornos. El mejor pan de masa madre que he probado en mi vida. Ese nombre se me quedó grabado, Loretta. De regreso en la panadería, preparé una cena sencilla y me senté junto a la ventana mientras el cielo se oscurecía. El aire estaba espeso de humedad, y en algún lugar del bosque detrás del local, las cigarras chillaban como si tuvieran algo que demostrar. No podía dejar de pensar en ese aroma, en cómo el horno parecía vibrar suavemente cuando lo tocaba, en lo bien que se sentía frotar un mostrador hasta que brillara.
Algo dentro de mí tiraba, me empujaba al movimiento. ¿Qué pasaría si lo intentara?, pensó una voz callada, casi ridícula. Jamás había horneado nada desde cero, no sin una mezcla de caja o un video de YouTube. Pero había algo en ese lugar que me hacía querer aprender. Tal vez era el silencio. Tal vez el horno. O tal vez era porque ya no tenía nada que perder. A la mañana siguiente, le pregunté a la tía Jolene por la señorita Loretta. Alzó una ceja. ¿Por qué? Quiero aprender a hornear. Me observó largo rato antes de asentir. Pues tienes suerte. Loretta aún vive, está en Birch Hollow, a solo 15 minutos por la carretera. Pero no te hagas ilusiones. Es terca como una mula y el doble de exigente. Pero si alguien puede enseñarte, es ella. Y así, como una chispa que se enciende, comenzó a brillar el primer rescoldo de algo nuevo. La vieja camioneta de Jolene rugió todo el camino hasta Birch Hollow. La carretera se curvaba entre bosques y tierras de cultivo hasta abrirse cerca de una casita desgastada, con postigos verdes y girasoles inclinados sobre la cerca. Allí vivía la señorita Loretta, una mujer a la que aún no conocía, pero cuyo nombre ya evocaba para mí el peso de la canela y la levadura. Abrió la puerta antes de que tocáramos. Era menuda y fibrosa, con rizos plateados recogidos en un pañuelo y unas manos que parecían haber peleado con masa durante 40 años. Sus ojos me escanearon como una contadora, rápidos, agudos, sin rodeos. Así que tú eres la novia fugitiva de Bailand, dijo, con los brazos cruzados. Me sonrojé. No pensé que la noticia hubiera llegado tan lejos. Soy Savannah, logré decir. Escuché que usted horneaba en Magnolia Haven. Me gustaría aprender. Loretta no se movió. Me miró, luego a Jolene, y después volvió a mí. ¿Por qué? Vacilé. No sabía cómo explicar que necesitaba hornear como necesitaba respirar. Que, después de ser abandonada en el altar, ya no sabía quién era. Pero sí sabía que no podía volver a ser quien había sido. Solo quiero intentarlo, dije. Eso es todo. Me observó un segundo más, y finalmente se hizo a un lado. ¿Tienes zapatos que aguanten harina? Así comenzó mi aprendizaje. El primer día me hizo barrer. No como yo lo había hecho en la panadería. Esto era más bien un ritual. Luego limpiamos el área de trabajo, desinfectamos cada superficie y colocamos los ingredientes como soldados listos para la batalla. Hornear, dijo la señorita Loretta, no es solo mezclar cosas. Es ritmo, paciencia, intuición. La masa sabe si le estás mintiendo. Me reí, nerviosa, insegura, pero asentí. Me mostró cómo activar la levadura, cuán tibia debía estar el agua, cómo mezclar sin maltratar la masa. El primer intento fue un desastre, demasiado húmeda. El segundo fue mejor, pero igual se derrumbó en el molde. Deja de pelear con ella, me dijo, observando mis intentos. Déjala decirte lo que necesita. La masa no habla, murmuré. Oh, pero sí. No con palabras. Tienes que escucharla con las manos. Esa noche no dormí. Me dolía el cuerpo, los dedos me olían a sal y a grano, pero sentía algo que no había sentido en meses, compromiso, presencia, conexión con el mundo a través de algo cálido y creciente. Al final de la semana, podía amasar sin mirar hacia abajo. Sabía cómo formar las hogazas y comprobar la fermentación solo con el tacto. Y cuando finalmente la señorita Loretta me permitió meter una al horno por mi cuenta, contuve la respiración todo el tiempo. Salió imperfecta, los bordes demasiado dorados, la corteza un poco gruesa. Pero cuando la cortó y salió el vapor, asintió una vez. No está mal, dijo. Tampoco está genial, respondí. Ella sonrió. Si fuera perfecta ya, no me necesitarías. Y seguimos adelante. Cada mañana conducía hasta su cabaña y trabajaba hasta que me dolían los brazos. Tomaba notas, hacía preguntas, me equivocaba una docena de veces más. Pero cada error me enseñaba algo. Y poco a poco, casi con timidez, comencé a hornear también en Magnolia Haven. Solo unas pocas hogazas al día, empezando al amanecer, con el polvo flotando en la luz dorada como harina suspendida en el aire. El pueblo lo notó. Sarrow, de la tienda, fue mi primera clienta. Compró una hogaza de masa madre y regresó 2 días después preguntando si podía hacer rollos de canela. Una maestra jubilada pidió pan integral con miel. Anotaba recetas en una libreta, cometí errores, quemé 3 bandejas, pero la gente seguía viniendo. No solo querían pan. Querían algo que supiera a recuerdo, a hogar.
Una tarde, después de limpiar la última de las bandejas, me paré en medio de la vieja panadería y susurré, ¿sigues conmigo? Apoyé la palma de la mano sobre el horno de ladrillo caliente, y fue como si exhalara bajo mi piel. Esa noche escribí con tiza un cartel junto a la puerta, abierto los sábados. Pan fresco hecho a mano. No sabía si alguien vendría, pero finalmente estaba aprendiendo a levantarme. El olor a canela y masa fermentada llenaba el aire. Aquella mañana, acababa de sacar una bandeja de hogazas de avena con miel del horno cuando escuché el crujir de neumáticos sobre la grava. Me limpié las manos en el delantal, esperando ver a Cheryl o a uno de los clientes habituales. Pero al salir y ver el coche, el estómago se me encogió. Era un sedán plateado, viejo, con la puerta rayada y matrícula de Georgia. Conocía ese coche mejor de lo que me gustaría admitir. Travis bajó, como si caminara sobre territorio conocido. La misma postura encorvada, la misma sonrisa a medias y con duda, pero más delgado, más pálido, como si no hubiera dormido bien en semanas. Hola, Savannah, dijo, con los ojos recorriendo el frente de Magnolia Avenue como si no reconociera en quién me había convertido. Travis, respondí, con el tono plano como una tabla de cortar. No lo invité a entrar. Solo estaba de paso, mintió, mirando hacia la carretera y luego de nuevo hacia mí. Ya había estado aquí, admitió en voz baja, con la mirada clavada en la grava. Hace un mes, me estacioné al otro lado de la calle y vi cómo la gente hacía fila por tu pan. Casi entro, pero no sabía qué decir. No respondí, porque no había nada que decir. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, cambiando el peso de un pie al otro como un niño esperando ser reprendido. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ya lo estás haciendo. Se estremeció, pero no se rindió. Sé que lo arruiné. Lo que hice fue imperdonable. Me recosté contra el poste del porche y crucé los brazos. Esa es una forma de llamarlo. Tenía miedo, dijo. Todo se sentía demasiado grande, demasiado definitivo. Me entró pánico. ¿Te entró pánico una hora antes de nuestra boda?, dije, y sentí que la voz me temblaba, no de dolor, sino de la rabia contenida por demasiado tiempo. He pensado en ese día cada uno de los días desde entonces. Y yo también, respondió. Solo quiero arreglarlo. Si me dejas. Algo en mí casi se rió, no por crueldad, sino por cansancio. Lo miré. Al hombre con quien una vez imaginé criar hijos, construir un columpio en el porche, envejecer juntos. Y todo lo que sentí fue distancia. Como recordar a alguien de un sueño que ya no tiene sentido. ¿Quieres arreglarlo?, pregunté en voz baja. Dime algo, Travis. ¿Volviste a enamorarte de mí, o simplemente esperabas que yo me quedara congelada en el tiempo hasta que tú cambiaras de opinión? Parpadeó. La pregunta le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Solo te extraño, dijo. Extraño lo que teníamos. ¿Lo que teníamos?, repetí. ¿Te refieres a antes de que decidieras que yo no valía lo suficiente como para aparecer? Sus hombros se hundieron. No vine a pelear. Y yo no vine a escuchar disculpas que no cambian nada. Se quedó allí, con las manos colgando inútiles a sus lados, como si ya no supiera qué hacer con ellas. Pensé que tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Veo ahora que estaba equivocado. Eres diferente. Asentí. Lo soy. Abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Ya no quedaba nada por decir. Cuando por fin se dio la vuelta y regresó a su coche, observé la nube de polvo que lo seguía por el camino. No lloré. No grité. Solo respiré, larga y profundamente, y sentí que algo dentro de mí, por fin, se aflojaba. Ya no estaba esperando. Y cuando el polvo se asentó, comprendí que no solo había cerrado la puerta a Travis, sino también a la mujer que una vez midió su valor según las promesas de otro. Aquella versión de mí, la que suplicaba por amor, por detalles, por migajas, finalmente se había ido. Y no la extrañaba. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles y bañaba las ventanas de la panadería con una luz ámbar cálida, me quité el delantal y me senté en la larga mesa de madera donde daba forma a la masa. El lugar estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj de pared y el aroma del pan enfriándose. Abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes y saqué la tarjeta de presentación que Mason me había dado semanas atrás. No lo había llamado aún, no porque no quisiera, sino porque una parte de mí había estado esperando a ver si el pasado llamaba primero a la puerta. Ahora lo había hecho, y yo había respondido con silencio. Tomé el teléfono y marqué el número.
contestó al segundo timbre. Aquí Mason Carter. Mason, soy Savannah, de Magnolia Oven. Hubo una pausa, y luego, con calidez. Me preguntaba cuándo sabría de ti. Estoy lista, dije. Hablemos. Mason apareció 2 días después con una carpeta de cuero bajo el brazo y esa misma presencia tranquila y firme que me había intrigado desde la primera vez. Entró por las puertas de Magnolia Oven como si perteneciera allí, no como invitado, ni como comprador, sino como alguien que respetaba los cimientos de un lugar y a la mujer que lo mantenía con vida. Nos sentamos en mi mesa de trabajo, que ahora también servía como mesa de conferencias, con una tetera entre nosotros y la luz del sol derramándose por el suelo. He revisado los registros de propiedad, dijo Mason, desplegando los papeles. El edificio es del condado. Están dispuestos a venderlo, 300,000, precio fijo. Sin hipotecas, sin impuestos atrasados. Solo ladrillos viejos y grandes sueños. Dejé escapar un silbido bajo. Esos son muchos ceros. Mason asintió. Lo es. Pero no es imposible. Yo cubriré el costo completo por ahora, dijo con suavidad. 300,000 es mucho, sí, pero no estoy invirtiendo en paredes. Estoy invirtiendo en ti. La propiedad será tuya, porque este lugar no existiría sin tus manos, sin tu historia. Lo miré con asombro. ¿Me darías el 40%? Él sonrió. Savannah, este lugar ya tiene alma. No estoy aquí para quitarle eso. Estoy aquí para ayudar a que crezca. Bajé la mirada hacia la mesa, donde mis palmas habían moldeado masa una y otra vez. Pensé en el horno agrietado, la marca de quemadura en mi delantal, la libreta donde anotaba cada receta fallida y cada éxito accidental. Nada de esto había sido fácil, y aún así, nunca se sintió como una carga. ¿Hablas en serio? Completamente. Asentí despacio. Entonces, hagámoslo. La semana siguiente se sintió como una tormenta de papeleo e inspecciones del condado. Llené formularios que no entendía, asistí a reuniones sobre normas sanitarias y licencias comerciales, hice fila en el banco con las manos temblorosas. Pero Mason estuvo ahí en cada paso, traduciendo jerga legal al inglés común, tranquilizándome cuando me sentía pequeña, recordándome que esta no era solo su inversión, era mi historia. Para el viernes por la tarde, sostenía la escritura en mis manos. Magnolia Oven era mía. Mía por ley y tinta, mía por sudor y esperanza. Esa noche, me paré en el centro de la panadería y dejé que todo me invadiera. Pasé los dedos por el mismo mostrador donde la señorita Loretta una vez extendía la masa. Toqué los ladrillos del horno como si fueran parte de mi propia columna vertebral. Ya no solo estaba horneando. Estaba construyendo algo. Algo que podía perdurar. A la mañana siguiente, Mason vino a buscarme temprano. Quiero que veas las tiendas, dijo. Ven a conocer a la gente que va a vender tu pan. El camino hacia la ciudad fue tranquilo, cómodo. Me contó sobre su primera tienda, cómo había empezado con un solo estante de miel local y se convirtió en una red de mercados que ofrecían desde tomates de herencia hasta conservas artesanales. No era ostentoso, no presumía. Solo creía en la comida honesta y en quienes la elaboraban. Cuando llegamos al estacionamiento de la primera tienda, sentí un nudo en el estómago. Pero por dentro, no era lo que esperaba. No había luces de neón ni paredes grises corporativas. Solo estanterías de madera, cestas de productos frescos y el aroma de comida real. Una chica llamada Lena, tras el mostrador, saludó con una sonrisa. Así que esta es la panadera, dijo a Mason. Me sonrojé. Aún estoy aprendiendo. Todos lo estamos, respondió ella. En la segunda tienda, un hombre mayor con delantal me estrechó la mano. Si traes ese pan de canela que hiciste la semana pasada, te reservo todo un estante. En la tercera, una madre con 2 hijos me preguntó si hacía panecillos para la cena. Al regresar, tenía una libreta llena de pedidos, nombres e ideas. Me dolía la cabeza, pero de la mejor manera, no por confusión, sino por visión. Al acercarnos a Willow Creek, Mason redujo la velocidad de la camioneta y me miró. Lo hiciste bien hoy, dijo. Gracias. Lo digo en serio. Sonreí. Yo también. Esa noche, no me sentía como una mujer abandonada en un vestido de novia. Me sentía como una dueña, una creadora. Una mujer que había tomado lo que la rompió y lo transformó en algo que podía alimentar al mundo. 6 meses después, Magnolia Oven ya no era solo un edificio. Estaba vivo otra vez.
3 hornos funcionaban desde el amanecer hasta el anochecer. El aire olía constantemente a masa fermentando, azúcar y canela. Tenía 5 empleados ahora, 2 chicas de secundaria que ayudaban con la preparación y los repartos, un cartero jubilado que moldeaba hogazas como si fuera un ritual sagrado, y la señorita Loretta, que seguía viniendo 2 veces por semana a supervisar, aunque en realidad solo tomaba té y sonreía cuando creía que nadie la veía. Horneábamos cerca de 100 hogazas al día, masa madre, avena con miel, romero, aceite de oliva, jalá los viernes. A veces, mientras untaba mantequilla sobre una corteza recién salida del horno, pensaba, esto salió de la nada. Del desamor. De las cenizas. El pueblo respondió. La gente hacía fila los sábados por la mañana antes de que abriéramos. Turistas entraban después de leer sobre nosotros en algún blog de comida que yo nunca había visto. Los niños salían con los dedos pegajosos y sonrisas en el rostro. Era un caos. Era hermoso. Y era mío. Mason cumplió su palabra. No se entrometía, pero venía de vez en cuando. A veces con formularios de pedidos, a veces con nuevas ideas de empaques, a veces solo con 2 cafés y un cálido. ¿Cómo lo estás llevando? Nunca presionó. Nunca pidió más de lo que yo podía dar. Pero estaba. Siempre estaba. Y, poco a poco, algo dentro de mí empezó a ablandarse. Una noche, después de haber terminado un gran lote para un festival gastronómico en la ciudad, lo encontré limpiando el mostrador del frente. Tenía la camisa manchada de harina y parecía menos un hombre de negocios y más alguien que pertenecía allí. ¿Por qué sigues viniendo? Le pregunté. Me miró, sorprendido por la pregunta, y luego se encogió de hombros. Porque creo en este lugar. Y en ti. Sus palabras tocaron algo profundo. No respondí de inmediato. No era necesario. Él no insistió. Simplemente nos quedamos allí, en el silencio de la panadería después de cerrar, mientras los hornos se enfriaban y la luz de la luna se filtraba por las ventanas cubiertas de harina. Unos días después, la señorita Loretta vino en su visita habitual de la tarde. Observó el nuevo estante de entregas y olfateó con aprobación el lote de bizcochos de suero de leche que se enfriaban junto a la ventana. Has construido algo real, dijo. No podría haberlo hecho sin ti. Ella resopló y agitó la mano. Yo solo señalé la masa. Fuiste tú quien amasó a través de todo el lío. Entonces me miró, seria. Y ese chico, Mason, le gustas. Sé que tú también lo quieres. Dudé, no porque no lo supiera, sino porque admitirlo significaba soltar algo que había usado como armadura. Sí, dije en voz baja. Pero esta vez es diferente, dije. Ella asintió. Debería serlo. Diferente, y bueno. Esa tarde, Mason pasó por la panadería después del cierre. Trajo 2 limonadas y noticias desde la ciudad. Nos han presentado en una pequeña revista regional. Nada enorme, pero suficiente para despertar curiosidad. Suficiente para demostrar que lo que hacemos importa. Mientras nos sentábamos en los escalones del frente, bebiendo en silencio, se volvió hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Sigues teniendo miedo? Pensé en ello. En cómo solía quedarme despierta por las noches preguntándome si algún día volvería a sentirme yo misma. En esa voz en mi cabeza que susurraba, eres solo lo que él dejó atrás. No, respondí. Ya no. Él asintió lentamente. Luego, con cuidado, tomó mi mano. No me aparté. Dentro, los hornos estaban apagados, el pan enfriándose. El aire olía a harina, a sudor y a algo más dulce, paz. Afuera, el mundo seguía girando. Pero aquí era mío. Algunas mañanas, todavía me despierto antes de que suene la alarma. No porque deba, mi equipo puede encargarse del turno temprano, sino porque algo dentro de mí quiere hacerlo. Hay algo sagrado en entrar a una panadería silenciosa antes de que el mundo despierte, el olor a piedra fría, el susurro de la harina suspendida en el aire, esa sensación de que el día, como una hogaza fresca, aún se está moldeando. Hace 6 meses, pensé que mi vida había terminado. Ahora entiendo que solo se estaba precalentando el horno. Un domingo, me encontré de nuevo en el armario del cuarto trasero, aquel donde había colgado mi vestido de novia todos esos meses atrás. Todavía estaba allí, entre delantales y chaquetas cubiertas de harina. Toqué la tela con delicadeza. Ya no me apretaba la garganta. Solo era tela. Un símbolo de una vida que casi tuve y que ya no deseaba. No lloré. Sonreí. Esa misma tarde,
salí al porche y encontré a Mason revisando órdenes de entrega. Levantó la vista, entrecerrando los ojos al sol. «Te ves más ligera», dijo. «Tal vez lo soy». Se levantó. «Tengo algo que mostrarte». Condujimos 10 minutos fuera del pueblo, hasta un pequeño terreno que él había comprado. Plano, abierto y acariciado por el viento. «Aquí», dijo, «podría estar nuestra primera tienda». ¿Nuestra primera? Me reí. Pensé que podríamos construir algo más grande. Un lugar que lleve nuestros nombres. Una cafetería, una panadería, tal vez hasta una cocina para enseñar. Me miró de reojo, de repente inseguro. «Si tú quieres, claro». Miré la hierba, imaginando un porche de madera, hogazas frescas en la ventana, el sonido de risas y tazas chocando. Un lugar lleno de comunidad, no solo de comercio. «Lo quiero», dije, «pero solo si lo construimos como construimos esto, despacio, con honestidad y juntos». Él sonrió. «Es la única forma que conozco». De vuelta en Magnolia Oven esa noche, me senté con la señorita Loretta mientras sorbía su té de manzanilla y observaba una nueva tanda de pan de masa madre elevarse tras el cristal. «Has recorrido un largo camino, cariño», dijo. «Tuve una buena maestra». Se rió. «Tuviste algo mejor, tuviste una razón». Tenía razón. No había horneado solo para olvidar a Travis. Había horneado para recordarme a mí misma. Para recordar que podía formar algo hermoso a partir del caos. Que podía volver a elevarme, incluso cuando todo dentro de mí se había derrumbado una vez. Más tarde esa noche, después de cerrar, me senté en el silencio y escribí algo en mi diario. Travis me dejó con un vestido blanco, pensando que me estaba rompiendo. Pero lo único que rompió fue la versión de mí que esperaba que alguien más definiera su valor. Lo que se levantó de esas cenizas no fue una víctima. Fue una creadora. Una mujer que alimenta a los demás, que guía con sus manos, que crea alegría con harina y fuego. No soy la casi esposa de nadie. Soy Savannah Brooks. Y tengo un maldito buen horno. Pasaron semanas. Luego meses. Y la vida, la verdadera vida, se instaló. De la clase sin gestos grandiosos ni salidas dramáticas. Solo días llenos de trabajo, dulzura y decisiones pequeñas tomadas codo a codo. Una tarde, me paré en la puerta trasera, mirando cómo el sol se escondía tras los árboles, y sentí unos brazos envolver mi cintura. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó Mason en voz baja. ¿El día en que todo se vino abajo? No, susurró. El día en que todo realmente comenzó. Me giré y lo miré. Al hombre que había entrado en mi historia no para rescatarme, sino para construir conmigo. Y le dije lo que ahora sabía con certeza cada día. Él besó mi sien. Y nos quedamos allí, en el umbral, mientras la noche caía, cálida y familiar. Dentro, la panadería olía a mañana. Y yo por fin estaba en casa. A veces, la vida te rompe no para destruirte, sino para permitir que algo nuevo surja desde dentro. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.